donde invitaban a mercaderes y productores de toda Europa, de toda Asia, ¿no? Para que hagan ahí sus transacciones. Eso no era común, tal vez ahora vemos las cosas de forma más común, pero no era común. Entonces, imagínense, era un lugar donde tenían sastres de Roma y tenían gente de Persia trayendo telas muy bonitas. Empezaban a hacer transacciones. Es muy interesante, venía gente, por ejemplo, de Oriente con ciertos conocimientos matemáticos que en Europa no se tenían. Recuerdan que el álgebra y muchos otros principios matemáticos vienen de culturas de Oriente. Entonces, este lugar se volvía un centro de intercambio de conocimiento. Un centro de intercambio de conocimiento. Muchos años más tarde, un investigador que se llama Franz Johnson bautiza esto como el efecto Medici. Y dice, es muy interesante lo que ocurría ahí, que ayudó a detonar económicamente Europa. El efecto Medici, de hecho, publica un libro. Dice básicamente, y me disculpo, algunos slides están en inglés, me gusta respetar mucho el idioma en el que se propone una idea, dice que cuando uno se coloca en una intersección de campos, de disciplinas y culturas, se pueden combinar ideas existentes con un número extraordinario de nuevas ideas, ¿no? Y eso incluso a veces no se hace en forma planeada, sencillamente se hace relacionando cosas nuevas, se detona la creatividad. Dice, podemos iniciar, detonar esta explosión de grandes ideas y tomar ventaja como individuos, como equipos y organizaciones. Es traer diferentes disciplinas y culturas y buscar lugares donde puedan hacer la conexión. Y dice también que las innovaciones ocurren cuando las personas ven más allá de sus límites, de sus fronteras de conocimiento. Es poner lo que sabemos en diferentes combinaciones. Eso es básicamente lo que él descubrió en el efecto Medici, que parte de la riqueza precisamente era esa intersección de ideas, esos intercambios, ¿no? Y la importancia del espacio físico era poner juntos actores que hacen diferentes cosas para que se detone una gran cantidad de cosas nuevas que no existían antes. Entonces, a partir de esto, ¿no?, se generan algunas conclusiones, como que existe evidencia, la fuerte relación que existe entre la innovación y las comunidades. No porque tienes precisamente un montón de investigadores o innovadores en una comunidad, sino precisamente porque tienes la diversidad de actores en esa comunidad. Y que la proximidad geográfica provoca intercambio de conocimiento y transferencia de tecnología. Es muy interesante que en estos momentos en que nos hemos habituado a la vida virtual, estemos hablando de la importancia del espacio físico, ¿no? Mucha gente incluso ha llegado a decir, en la nueva normalidad el espacio físico no importa. No es cierto. Sí va a haber una nueva normalidad en la que nos vamos a tener que habituar a este medio de comunicación. Pero el espacio físico siempre va a importar. La cercanía entre nosotros siempre va a importar. De hecho, una gran consigna que debemos tener como sociedad es no dejarnos abatir por un bicho que nos plantea una nueva normalidad. Tenemos que recuperar nuestro mundo como nosotros lo conocíamos. Entonces, el espacio físico siempre va a ser importante, precisamente es porque ahí se da por naturaleza humana el momento de intercambio y contactos entre las personas. Y pues comentábamos hace un momento con Esteban acerca del famoso Silicon Valley, que es la referencia que todos hemos oído, y la pongo aquí nada más como elemento común también de la conversación. Que el Silicon Valley, más allá del lugar donde está, ¿no?, ha sido un espacio físico, el espacio físico que ha coadyuvado precisamente como reunió talentos de todas partes, se dio un fenómeno de generación de riqueza económica que al final del día impacta en la calidad de vida de la gente. No nos olvidemos que cualquier proyecto de desarrollo regional, parques, clústeres, tienen por objetivo el que al final del día se mejore la calidad de vida de esa sociedad. De nada sirve tener muchos parques y clústeres si los niveles económicos o calidad de vida de la gente no se impacta en un mediano o largo plazo. Entonces, Silicon Valley es un ejemplo de eso. Y todos lo hemos querido seguir de algún modo, inspirarnos o reconocer.
pues todos conocemos ya, es una región no muy grande que tiene unos indicadores extraordinarios de riqueza. Y ahora es un caso muy especial, ¿no? Y ya nos han dicho ellos mismos, esto no se copia, pero es un ejemplo de referencia. Y hablando de Silicon Valley y la importancia de las instituciones, me permito recordar un evento, ¿no? Que en 1939 dos estudiantes universitarios, ¿no? Llamado William y Dave, es la Universidad de Stanford, que está ahí, por una inversión inicial de $538 y una venta de 54, desarrollaron el Precision Audio Oscillator y desarrollaron una compañía que creció con el tiempo y para el 2010 tenía un valor de 126 mil millones de dólares, 126 billones de dólares en la nomenclatura de los Estados Unidos. Estos jóvenes, ¿no?, son William Hewlett y David Packard. Son los que hicieron la empresa Hewlett Packard y nació en un pequeño laboratorio de una universidad del Silicon Valley. Pero lo interesante es quién estuvo detrás de todo esto. Es este señor, el doctor Frederick Terman. Es quien los impulsó a crear riqueza, ¿no?, una empresa de esto. Pero hay algo más interesante. Este es el mismo doctor Frederick Terman quien años después desarrollara el primer parque tecnológico de los Estados Unidos. O por lo menos es uno de los primeros, porque hay dos que se pelean, ¿no? Este es el parque industrial de la Universidad de Stanford, así se llamó industrial, que luego se convierte en tecnológico, y se pelean con el Research Park, que está en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, esta persona vio que había que crear un espacio precisamente para impulsar este tipo de proyectos, para conectar actores dentro de una comunidad. Y a partir de ahí empezaron a funcionar muchas cosas. No se está implicando que a partir de este proyecto nació el Silicon Valley, pero que es una de las muchas iniciativas donde se empezó a crear esa comunidad de vinculación, ¿no?, de generalmente actores aislados. Vuelvo a las conclusiones que comentábamos inicialmente, ¿no? Existe amplia evidencia entre la relación del espacio físico y la existencia de estas comunidades y que la proximidad geográfica provoca intercambio de conocimiento tecnológico. Voy a pasar entonces al segundo tema y es hablar un poquito de los parques tecnológicos. Y es muy interesante. Ahorita comento la época en la que ha tenido su boom, ¿no? Todo tiene un boom generalmente, pero siempre me gusta mostrar el comentario de Jiang Zemin, un expresidente de China, ¿no?, que estuvo en la década de los 90 aproximadamente, y que dijo esto: la invención más importante de la industrialización tecnológica del siglo XX son los parques tecnológicos. Eso lo dijo él, en un momento de crecimiento de China, ¿no? Entonces, el que alguien de esa estatura, ¿no?, en un momento en que un país estaba en un aceleradísimo crecimiento de sus actividades económicas y tecnológicas, diga eso, tuvo que abrir los ojos al mundo a que había por ahí algo interesante con los parques tecnológicos. No se podía ignorar eso. Voy a empezar hablando un poquito de los parques tecnológicos con algo que por lo menos a nosotros, cuando en el tecnológico empezamos con el proyecto, nos costó mucho. Y es entender que los parques tecnológicos no somos parques industriales. Ahora, bueno, hay un caso aquí muy particular. El norte de México está inundado de parques industriales, ¿no?, industriales por producción, fabricación, incluso por un fuerte sector de maquila. Estamos hablando de 50,000, 70,000. Entonces, en la mente de la gente, la palabra parque industrial ya estaba totalmente sellada. Entonces, cuando hablábamos de parques tecnológicos, automáticamente el cerebro hacía esa conversión entre parque industrial y tecnológico. Lo primero que tuvimos que decir que un parque tecnológico no es un parque industrial. Esto es un parque industrial, un parque tecnológico no lo es, ¿no? Y la mejor forma en que nos encontramos explicando que eran parques tecnológicos era empezar diciendo por qué no eran. Porque había otro tema que nosotros enfrentamos aquí. Cuando desarrollábamos proyectos, el primer actor que tergiversaba lo que decíamos a veces era la prensa, queriendo o sin querer, ¿no? Entonces empezaba a hablar de los proyectos de parques industriales que estaba haciendo alguna entidad y era un parque tecnológico,
Y ahí cambiaba todo el sentido de lo que se quería hacer. Entonces, los parques tecnológicos no son parques industriales, no admiten procesos de manufactura ni producción en masa. No quiere decir que no se pueda tener una línea piloto de demostración de algo, pero no es el lugar para producir en masa, ¿no? Tampoco es un espacio de arrendamiento de oficinas, que lamentablemente muchos proyectos terminan en eso, ¿no? Tienes la infraestructura, tienes el edificio, y al final termina siendo un proyecto inmobiliario. Y esa es la crítica más grande que han tenido estos proyectos. Dicen, no voy a construir edificios para rentar. Bueno, no lo son, y no deben serlo. ¿Ok? Por supuesto, hay un modelo económico, y las empresas que están deben contribuir a la marcha del parque, pero no es un modelo de bien raíz. Una empresa no va a no debe ir, el motivo de una empresa o de un organismo que va a un parque tecnológico porque el espacio está bonito, está haciendo algo totalmente errado. Tú vas ahí porque quieres estar en ese momento de intersección disciplinar, porque quieres estar con otros actores importantes, porque quieres contribuir y quieres aprender. Y un tema para las universidades, no son laboratorios adicionales para académicos, ¿no? Si bien no es un espacio de renta para empresas, tampoco es un lugar para que los académicos vayan a hacer ciencia básica. No es que no se pueda hacer, deben hacerla. Pero no son laboratorios adicionales para universidades, son centros que se investigan cosas para la vida útil, para estas empresas, ¿no? Entonces es una mentalidad también científica muy clara que se debe tener en los parques tecnológicos. Voy a pasar muy rápidamente esto, es mucho, pero es ya es un cúmulo de varias definiciones de lo que es un parque tecnológico. Hay ideas muy interesantes, ¿no? ¿Es un desarrollo de infraestructura? Sí lo es. Incorpora centros de investigación, en algunos sí, otros no, centros de desarrollo tecnológica, empresas de base tecnológica, servicios. Debe tener un entorno de vida de muy alta calidad. ¿Por qué? El principal recurso de un parque tecnológico es el individuo, es la persona, es aquel trabajador intelectual. Queremos darle el lugar donde se sienta muy bien, ¿no? Muy bien. Por eso a veces dice, se deben parecer a los campus universitarios. Generalmente están localizados en forma adyacentes a universidades, generalmente, esto es más bien estadística. Por supuesto, hace énfasis en actividades que promuevan investigación, comercialización de tecnología, servicios a empresas tecnológicas, ¿no? Para su crecimiento. Su principal objetivo es incrementar la riqueza de la comunidad. Eso es definitivamente. Debe haber en un momento dado una forma de ver cómo ha contribuido el parque a que en general la riqueza económica de la comunidad mejore. Por supuesto, un parque no va a solucionar un problema económico serio en una comunidad, no va a cambiar el PIB de la comunidad en 2 años de 1 a 6%, pero debe coadyuvar a eso de algún modo, atrayendo talento de más alta calidad, propiciando empresas, ¿no? Se supone que una empresa de base tecnológica tiene una capacidad de tener mejores sueldos, y mejores sueldos propician una mayor derrama económica, demandan mejores servicios. La idea aquí es esa, ¿no? Subir el nivel económico. Por eso provocan una derrama económica. La Asociación Internacional de Parques Científicos y Espacios de Innovación, que es como la FIFA de los parques tecnológicos, es decir, una organización mundial, nos dice, ¿no? Los parques que hacen estimulan y gestionan el flujo de conocimiento entre empresas y universidades, facilitan la comunicación entre empresas, emprendedores y tecnólogos, provee ambientes que potencian una cultura de innovación. Esto tiene que ver con todos los conceptos del fenómeno Medici que les comentaba. Se enfocan en instituciones que impulsan el talento, emprendedores, trabajadores del conocimiento, facilitan la creación de nuevas empresas vía incubación, aceleración, etcétera, y operan en redes globales, permiten una interconexión global. La conectividad global es fundamental ahora. Si no, preguntémosle a cualquier millennial o persona de la generación Z. Ellos viven en un mundo global. No se imaginan nada más viviendo en la región o en un país. Algún contexto de los parques tecnológicos, si bien inician en los años 50, ¿no? Su crecimiento es muy lento hasta la década de los 90, que es cuando hay un boom enorme. Enorme. Es en todo el mundo, pero es en Europa principalmente y en Asia donde hay un desarrollo tremendo de parques científicos tecnológicos.
Parte de esto tiene que ver toda la estrategia de los 90 de la Comunidad Europea de levantar a todas las regiones a un mismo nivel económico. Recordemos que cuando se forma la Comunidad Europea hay regiones mucho más potentes económicamente como Alemania, tal vez Francia, y otras como España o Portugal que tenían un rezago en ese momento. Entonces, hay inversiones tremendas en capital e infraestructura y una de ellas es la de parques. Entonces, es ahí cuando se detonan a una velocidad enorme. En el mundo, pues están repartidos más en Estados Unidos, Europa y Asia. Realmente en América o en otros lugares tenemos aún al día de hoy muy pocos parques tecnológicos. Tamaños, formas y modelos y colores hay de todo. Mucha gente a veces se deja llevar por el parque de libro de texto, un parque de muchas hectáreas con muchos edificios, bosques y gente ahí paseando en paracaídas alrededor, ¿no? Una imagen así muy bonita, pero no es cierto. Hay parques desde edificios de 20,000 metros cuadrados, ¿no? Los parques universitarios generalmente son edificios de 2 o 3 pisos nada más, hasta efectivamente desarrollos enormes, pequeñas comunidades, incluso con hábitat. Pero la tendencia muestra o que son muy grandes o que son moderadamente más pequeños, ¿no? Y el crecimiento ha sido más bien hacia los más pequeños. ¿Por qué? Es más fácil justificar la inversión y la gestión también de 1 o 2 edificios que gestionar 100 hectáreas de muchos edificios, ¿no? Entonces, esa ha sido la tendencia más o menos. Hay muchas formas, taxonomías, algunos son muy enfocados a la ciencia, a los parques científicos, donde tienen una masa crítica de centros de investigación mayor. Otros son parques más bien así, tecnológicos, donde dicen, ¿sabes qué? Aquí más bien ya traemos la ciencia lista para implementarse, ¿no? La ciencia la tenemos en las universidades y aquí lo que hacemos es la transferencia y la puesta en marcha de las empresas. O incluso ya la relación de alianzas entre empresas. Todo eso es válido. Hay que tener objetivos claros, nada más de qué es lo que quiero y no hacer de todo. No estoy entrando en definiciones muy puntuales ahí porque eso lo encuentran en cualquier lado. Es más bien una relatoría de cómo interpretamos esto. La IASP, que les decía que es como la FIFA de parques tecnológicos, ¿no? De vez en cuando hace levantamientos de información para ver tendencias. Y hay algunas tendencias aquí muy interesantes. Por ejemplo, la localización, ¿no?, de parques ha ido migrando desde los parques en los suburbios, afueras de la ciudad, a los parques que están desarrollados en lugares urbanos, ¿no? De hecho, el fenómeno de desarrollar, reactivar los centros de las ciudades en todo el mundo es un fenómeno global. Entonces dicen, los parques deben estar en los centros urbanos, donde está la gente. Hay el equilibrio entre parques más orientados al mercado o a la investigación se mantiene así, es un punto medio, ¿no? Los parques que se orientan más a tener empresas de maduras, grandes, a traerlas, o la formación, hay una tendencia a que los parques se conviertan más en incubadoras, más en la creación de empresas, ¿no? El grado de especialización, ¿no?, de parques muy especializados en un área específica, en biotecnología, nanotecnología, a parques más generalistas. La idea es que se está yendo a parques más especializados por alguna vocación regional, ¿no? Luego, parques domésticos a parques internacionales, es decir, querer atraer más talento de todas partes del mundo. Parques que tengan un plan estratégico, como les decía, ¿no? La tendencia es que de parques creados así a ver qué encuentro, a parques con una visión más particular. Y hay una tendencia que los parques se han estado yendo también a que sean una gestión privada. Como les decía, en los 90 eran muchas iniciativas del gobierno y ahora se están yendo más a que son iniciativas híbridas, mixtas, donde el sector privado participa muy activamente. Entonces, son algunos datos nada más para tener idea qué pasa con los parques tecnológicos. Voy a entrar al tema de la experiencia del Tecnológico de Monterrey, con este contexto que tuvimos de parques, ¿no? Y nosotros partimos de una filosofía que no es nuestra, es en general, es el círculo virtuoso de lo que es la economía basada en conocimiento, ¿no? Y básicamente queremos parques tecnológicos como una de las herramientas para reactivar economía basada en talento, en mayor valor agregado. No en recursos naturales o en mano de obra nada más. Entonces aquí partimos de que pues las empresas líderes en innovación, que tienen un mayor valor agregado, generan clústeres de mayor valor agregado,
de estos clústeres nacen nuevas empresas ya con este sentido de valor agregado. Por supuesto, esto tiene gente trabajando con mejores circunstancias de vida, mejora la calidad de vida, se hace atractivo el lugar y esto atrae más talento. Y este talento empieza a formar más empresas. Entonces, es un círculo virtuoso que se genera. Y nosotros, el tecnológico, encontró una respuesta muy interesante a cómo la universidad podría coadyuvar a mejorar precisamente una economía basada en el conocimiento. Una propuesta del MIT de hace algunos años ya decía, ¿saben qué? Hay 4 formas en las que la universidad o otras instituciones de conocimiento pueden ayudar a movilizar la economía de una región. Y dice, 1, creando nuevas empresas, creando nueva industria. Si a ti te interesa una industria porque tu zona es muy atractiva para la biotecnología, porque tienes muchos recursos naturales de hacer innovación en biotecnología, pero no tienes nada de eso, desarrolla la industria del ser. Puedes crear empresas, empieza a incubar, trata de traer investigación en ese sentido y empieza a desarrollar. Esa es una. La segunda es, bueno, si no tienes tiempo para eso, puedes importar y traer industria. Es decir, mira, no tengo tiempo para estar incubando esto porque me va a tomar mucho tiempo, entonces voy a empezar a traer y voy a hacer una estrategia de atracción para atraer a 3 empresas farmacéuticas o de biotecnología. El tercer camino dice, bueno, ya tienes industria. Digamos que tienes una industria química muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces que meta nuevos productos? Tienes el talento, ya está funcionando ahí, nada más dale un poco de tecnología y conocimiento y puede cambiar eso. Y un cuarto camino dice, oye, tienes industrias que ya están, pero sepultadas, ya no son interesantes en tu región, pero tiene talento. Por ejemplo, tienes una industria que resulta que hacía algo con química también, pero con productos que ya no sirven, pero tienes muchos ingenieros químicos ahí. ¿Por qué no reconstruyes eso? ¿Por qué no le das otra visión, reutilizas el talento? Y lo que armamos nosotros decimos, claro, los parques pueden ser precisamente uno de los instrumentos que ayuden a catalizar esto. Y es ahí cuando definimos, ¿no? Los parques son herramientas precisamente para impulsar actividad empresarial, no son centros de investigación. Se hace investigación, pero no lo son, ¿no? Y dice un concepto que sacamos, los parques se basan en excelente infraestructura, esto es muy importante, para hospedar empresas, aunada a una actividad de vinculación, ¿no? Esto es lo que hablábamos, tiene que haber la vinculación, la intersección de disciplinas entre las empresas, con las universidades y con los actores académicos y económicos y gubernamentales de la región. Es un centro de vinculación. ¿Y qué hace el parque? Debe tener capacidades de incubar nuevas empresas, acelerar empresas en crecimiento, atraer empresas, ¿no? Para que se establezcan en la región y también transformar otras empresas. Entonces, es un conjunto de estos servicios que se deben ofrecer, espacios para diferentes tipos de empresas que convivan. Tenemos empresas en incubación que están conviviendo con empresas grandes extranjeras, que por ejemplo a partir de ahí hay una inspiración, ¿no? De cómo se pueden hacer. Las empresas grandes que se benefician de nuevos desarrollos de empresas pequeñas, más todo el aparato de vinculación. Conceptualmente así concebimos los parques. Desarrollamos una definición, ¿no? Son espacios físicos diseñados para hospedar empresas que aspiran a ser incubadas, aceleradas, adaptadas a la región. Lo más importante, a través de programas de interacción y vinculación. Es decir, eliminamos el concepto, y lo intentamos por lo menos, de que son espacios de renta inmobiliaria, ¿no? Con los campus y en general con los actores de la región. Esto lo paso rápidamente. Esas eran premisas de lo que consideramos deben ser instrumentos para transferencia de tecnología. Deben ser modelos que capitalicen el conocimiento y lo transformen en riqueza. No, el parque no es un fin, es un medio nada más. Hay muchos modelos, pero todos requieren un plan, una estructura y un modelo de gestión especializado. Y al final voy a hablar de ese tema, del modelo de gestión, ¿ok? O sea, de la gente y lo que es cómo se administra. Y algo muy importante, algo que nos pusimos nosotros como regla, la selección de un parque depende de los recursos institucionales de los campus y de las características de la región. ¿Y por qué les digo esto? Aquí hay algo muy importante. Somos una universidad de 26 campus en todo el país. En todo el país, ¿no? Y México, como cualquier otro país, no es un país, son muchos. Hay muchos Méxicos. Hay un México del norte, un México del sur, un México del este y del oeste.
que incluso si vemos las características regionales es como hablar de naciones totalmente diferentes. Entonces, el que yo desarrolle un parque en uno de mis campus en una ciudad del norte que es mucho más industrial y desarrollada, es muy diferente que yo lo desarrolle en la parte sur del país, de México, que es muy rica en recursos naturales, pero son regiones mucho menos desarrolladas, ¿no? Son prácticamente diferentes niveles económicos. Los parques son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, parte de eso nosotros decíamos, no hay un modelo, se debe inventar un modelo. Y la premisa fundamental, no vamos a hacer proyectos, tenemos que definir que no son proyectos de bienes inmuebles, ¿no? Sino que son proyectos de creación de riqueza. Como les decía, los parques entonces se convertían en elementos catalizadores de algunas cosas que ya teníamos funcionando, incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas, atracción de capital para las empresas que están haciendo, atracción de empresas globales y la vinculación con el gobierno. Nosotros somos una universidad privada, ¿no? Y la vinculación con empresas y con el gobierno es fundamental para que esto funcione. Entonces, básicamente, y con esto cumplíamos un poquito lo que dice la teoría de la triple hélice, ¿no? Que es tratar de tener juntos a los actores. Entonces, un diagrama conceptual de cómo los concebimos. Bueno, el parque tecnológico en sí tiene los diferentes elementos que había comentado, pero una capacidad importantísima de relacionarse con otras universidades, con el entorno empresarial de la región y global, con el resto del entorno institucional, ¿no? Por ejemplo, las universidades son monstruos gigantescos que ni se conocen totalmente cómo funcionan, ¿no? Entonces, el parque debería tener esa capacidad y con el entorno regional. Para esto, desarrollamos una metodología y un modelo que decíamos, un parque debe cumplir básicamente con dos aspectos fundamentales. Uno es la vocación de la región. ¿Sí? No podemos forzar a una región a que desarrolle actividades, aunque sean de tecnología, que no tengan que ver con recursos naturales, tendencias, con las capacidades que puede la región como tal. Y otro, las capacidades institucionales de la organización que va a gestionar al parque. No podemos ir, por ejemplo, en una región donde las universidades son más pequeñas, no tienen los recursos ni los laboratorios suficientes para dar sueños futuristas donde ahí van a desarrollar el siguiente satélite espacial que va a ir a Venus, ¿no? Hay que ser muy realistas en lo que puede hacer una región. Y hay otras regiones en las que sí se puede dar esas metas, ese reto. Entonces, decíamos, tenemos que balancear esas dos cosas. En su momento, ahorita tenemos esto muy simplificado, pero esto es parte de la historia, ¿no? De contar. Desarrollamos 4 modelos de parques, dependiendo precisamente de dónde estaban nuestros campus, ¿no? Y, por ejemplo, teníamos el modelo 1, que era nada más para atracción de empresas y tratar de generar empleo de alto valor. Decir, oye, en esta región realmente hay muy poca capacidad de generación científica de momento. Lo que necesitamos es atraer talentos y traer empresas para empezar a mover la economía. Llamábamos parques del año. Teníamos un modelo 2, ¿no? Que era un decir, oye, aquí no tenemos muchas capacidades de investigación, pero tenemos muchas capacidades para transferir tecnología a las empresas. Entonces vamos a hacer un modelo, y ese fue uno de los más populares que había. Y el modelo 3 y el 4, con algunas diferencias, eran parques, decir, no, aquí sí vamos a dedicarle mucho a traer investigación, investigadores, que es muy cara, a poner laboratorios. Entonces desarrollamos esos 4 modelos. Aquí voy a pasar esto rápido. Aquí tenemos algunos ejemplos de los parques que hicimos. Teníamos en diferentes ciudades, como les digo. Nuestro modelo 1, que es el más básico, por ejemplo, ese ya dejó de existir. Ese se dedicó a ciertos campus que tenían, básicamente, estaban enfocados más bien a carreras, no quiero decir técnicas, porque sí tienen un grado universitario, pero no muy sofisticadas en ese sentido. Entonces, dejó de existir ese modelo, se ocupó algunos años. Nos enfocamos luego nada más en el modelo 2-3. El modelo 2 y 3, como les decía, son parques relativamente pequeños de alcance universitario, hechos para la transferencia. Y nuestro modelo 4, que de investigación, también le llamamos el parque regionales de gran escala. Y ahí tenemos uno, que es como de 120 hectáreas, ¿no? Y es un monstruo. Tenemos edificios desde 20,000 metros cuadrados hasta uno el de 100 y pico hectáreas. La mayoría son de propiedad de la universidad, excepto el grandote. Ese sí es un parque de muchos usuarios. Y también es muy caro, ¿no? En un momento más les digo, pero es un esfuerzo que hasta ahorita lleva algo de $500 millones invertido, porque cuando se hace algo grande, pues hay que invertir mucho.
esto me voy a brincar, cada uno de los modelos tenía ciertas características de operación, de tipo de gestión que se tenía que hacer. Esto fue cambiando por el tiempo, pero así fue como lo planteamos en su momento. Y también incluso hicimos los esquemas de participación de empresa, ¿no? En la medida que una empresa entraba desde tal vez nada más para contratar o tener talento de cierto tipo, hasta para hacer investigación conjunta con ciertos. Entonces eran esquemas de vinculación de las empresas. Este es el mapa de los parques que llegamos a tener. Hay, si ustedes ven, no lo voy a repasar en detalle, pero por ejemplo, aquí en el estado de Sinaloa hay un parque tecnológico, así se llama, y su enfoque había sido en bioagro. Después hay más o menos un crecimiento orgánico de la visión del parque, ¿no? Que se va adecuando, no debe estar forzado esto. Parques, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Que se enfocó mucho en animación, arte digital, en TICs, en tecnologías de información. Entonces, este es el mapa de parques que llegamos a tener en su momento. Llegamos a 20 y tantos parques. Ahorita tenemos solo 11 parques activos funcionando. Los otros se fueron transformando, cerrando. Y esto es parte de la experiencia de 15 años aproximadamente. Sí, son 15 años que cumple la red de parques, ¿no? Entonces, llegamos a tener toda esta red de parques. Aprendimos mucho de esto. Los parques que dejaron de funcionar se debió a que no cumplieron los objetivos realmente de desarrollar nuevas empresas o generar ese cambio económico. Y tenemos algunos motivos por los cuales no dejaron de funcionar. Al final de esto se los comento. Bueno, de aquí se desarrolló un modelo, también me brinco esto, en que cómo teníamos que desarrollar, este modelo era nuestro, ¿no? Para desarrollar tantos que los hicimos. Tenía que ver desde la evaluación y definición de la factibilidad, ver las estrategias de financiamiento, cómo se iba a financiar es importantísimo, y luego la planeación de la organización y las operaciones, y dos elementos muy importantes, las unidades de gestión, o sea, quién nos va a operar, y la construcción. Aunque lo más caro es la parte de la construcción, el desarrollo y la planeación, lo más importante en el desarrollo de un parque ha sido el desarrollo de las unidades de gestión. Y el motivo principal por el que no funcionaron los parques que no funcionaron es porque no estaba la gente y los equipos correctos gestionándolos. No tiene que ver ni con el diseño del edificio ni con los estudios que se hicieron. Y ahí entendimos que la gente que uno ponga a gestionar es la que hace la diferencia entre llevar el proyecto a ser realmente uno de alto impacto o tener un edificio de renta, de alquiler. Eso es más detallado, me brinco. Algunos datos a los que llegó nuestra red, ¿no? Fue bautizada, en este momento no lo es, como una red universitaria muy importante en México. No había otra que tuviera 20 y tantos parques funcionando en su momento. Allí sé que actualmente están operando 15, realmente la realidad es que son 11 los que están operando totalmente. Del 2004 se habían generado al momento alrededor de 2.300, 2.500 empleos. Empleos de alto valor son empleos que tienen ingresos 30, 40% arriba del promedio de su región, ¿no? Eso es lo que se pretende. Actualmente todavía tenemos alrededor de 250 empresas aproximadamente. Llegamos a tener alrededor de 40 extranjeras. Ahora se ha disminuido mucho. Se está enfocando más hacia más la generación de nuevas empresas que la atracción. Y algo importante que era para la universidad, el número de alumnos que se benefician de un proyecto así, ¿no? Digamos, algunas condiciones críticas que nosotros aprendimos de toda esta aventura de hacer los parques, ¿no? Primero, uno, el definir la pertinencia. O sea, vamos a hacer un parque, o el nombre que ustedes le pongan, porque realmente entendemos que nos sirve o porque está de moda. Nosotros teníamos acercamientos de gobiernos regionales, del gobernador, que venía y decía, ¿por qué no me ayudan a hacer un parque? ¿No? Ya vienen las épocas de las reelecciones y todo eso, nos decía. Y nosotros le decíamos, nos parece muy bien, encantados, ¿por qué quieren hacer un parque? No tengo idea de lo que es un parque, pero suena muy bien, suena sexy y atrae a mucha gente. Por eso queremos hacer un parque. Ups. Entonces, nos dimos cuenta de que debe haber pertinencia. No es para todos un parque. Hay otros modelos muy interesantes, ¿no? Entonces decíamos, no,
Por eso, estudios de vocación regional, estudios de factibilidad si funciona. Segundo, campeones. Parque, aunque puede venir de una institución, que puede ser de una universidad en nuestro caso, o del gobierno, se requiere campeones de todos los demás sectores. Campeones no solo es alguien a quien le den el título de, ¿sabes qué? Juan, tú te vas a hacer cargo de desarrollar el parque tecnológico allá, en esta provincia. No, es alguien que diga, yo lo voy a hacer porque quiero el proyecto. En todas nuestras comunidades hay campeones, esta gente que pese a todo lo hace. Necesitamos ese tipo de mentalidad, porque un parque tiene más, un parque o un clúster o el nombre que quieran, tiene más obstáculos que facilidades. ¿Debe haber un presupuesto? Debe haber un presupuesto. Les comentaba que tenemos un parque muy grandote, de 170 hectáreas más o menos, y ese proyecto está vivo porque el presupuesto inicial fue incorrecto. Y les comento por qué. Cuando el proyecto se hizo, este proyecto sí se hizo con participación de varias universidades locales, por lo menos 2, tecnológico entre ellas, el gobierno estatal, ¿no? Y parte del gobierno federal también, y algunas empresas. Un presupuesto paramétrico que se hizo inicialmente era de $20 millones. Entonces el proyecto se autorizó. Sí, son 100 hectáreas más o menos, calculamos construcciones. Falso, era una mentira. Y no nos mentimos nosotros mismos. El proyecto lleva invertido en 10 años $500 millones. Pero, si en su momento alguien hubiera dicho el proyecto va a costar $500 millones, no había poder humano, universal ni divino que hubiera autorizado un presupuesto para hacer un proyecto. Entonces, es caro un proyecto dependiendo de la magnitud. Por eso sentimos que es más fácil hacer proyectos pequeños. Un parque de 20,000 metros cuadrados sí puede costar $20 millones, más o menos. Es más asequible para todos. Entonces, se requiere un presupuesto. Tenemos experiencias no nuestras de proyectos que se quedan a medio camino. Y de repente son edificios a medio construir que se quedan por años sin terminar. Se requiere vocación de la gente que está ahí y vocación de la región. Debe estar alineado con más o menos la tendencia económica de la región. Puede ser disruptivo, ¿no? Puede ser que soy una región que me he enfocado en el desarrollo de alimentos. Bueno, ¿por qué no voy a hacer un parque dirigido hacia la biotecnología? Que se basa también en muchos principios que tienen que ver con recursos naturales, ¿no? Relacionados a plantas y animales. Tiene que haber un plan. Los planes no son escritos en piedra, ¿no? Tener un plan no garantiza el éxito, pero el no tener un plan sí garantiza el caos y el fracaso. Y lo más importante para la experiencia que nosotros hemos tenido precisamente al tener que cerrar nuestros parques, tener recursos humanos altamente capacitados. No estoy diciendo tener un montón de doctores, tener gente capacitada en saber gestionar estos proyectos. Interesada y bien capacitada, entender cómo se gestiona esto correctamente. Ese es el punto más importante para mí. Puedes tener la infraestructura menos desarrollada, sofisticada, hasta con muchas necesidades. Si tienes un muy buen gestor, el proyecto va a salir adelante. Se puede tener la mayor inversión y los mejores socios y empresas ahí. Si no hay un buen gestor de un parque tecnológico, el proyecto va a fracasar. Y si no me equivoco, ya estoy cerrando mi presentación con esto. Esto es lo último que tengo. Es nada más un estudio hacia dónde va la tendencia de los parques. Esto lo hizo y dice, tiene ya algunos años, desde el 2010, sin embargo la tendencia dice, la corriente, la tendencia en los parques de ciencia es más bien moverlos a comunidades ricas y vivas, ¿no? Más que en lugares remotos, fuera de los centros, ¿no? La gente ya no quiere hacer parques como el Research Triangle Park, que tiene mucho tiempo, o incluso el de Stanford, por donde hay cientos de investigadores y mucha gente trabajando, pero se convierten en otra vez silos y fuertes que están fuera del alcance. La tendencia de parques tecnológicos es incluso hacerlos sin paredes, que estén integrados totalmente a la comunidad. Entonces, con esto, para dar oportunidad a conversar un poco, pues yo les agradezco mucho. Me fui muy rápido, había un tema mucho a conversar que tiene muchas aristas, pero con mucho gusto aquí contestamos respuestas. Voy a quitar la presentación para podernos ver. Muchas gracias, José Manuel.
Muy, muy interesante tu presentación. Ángel Siroco, del auditorio, nos pregunta si, considerando que México recientemente aprobó la ley para eliminar los sistemas productivos en anomia, ¿de qué forma las universidades se articularon con la ley? Siguiente pregunta, por favor, Esteban. No, no es cierto. Mira, no solo ocurrió eso, por ejemplo, también Ahí se nos compartió quitó el link. Nos lo que es compartió el, el link en el, perdón, lo que en es el el chat. Sistema Nacional de Investigadores, que es muy importante para cualquier país, que es la forma en la que el gobierno acredita y coadyuva la existencia de la investigación, también se eliminó, creemos Sí. temporalmente. Sí, sí hay un fenómeno ahorita importante en la cual los deseos o caminos que siempre ha buscado la universidad y la universidad empresarial están no necesariamente en resonancia con lo que dice el gobierno. ¿Se dan cuenta? Estoy tratando de ser muy político en mi respuesta. Muchas universidades están buscando formas alternativas, ¿ok? Esa es mi respuesta, de crear los elementos que se tenía en colaboración con el gobierno, de crearlos sin la participación del gobierno o invitando a los gobiernos estatales a que asuman ese rol. Hay gobiernos estatales que dicen, si el gobierno federal dejó tener una estrategia, un programa, yo la voy a tener al menos para mi estado. ¿Okay? Y muchas consorcios de universidades y centros han dicho, vamos a tratar nosotros de llenar esos huecos a como podamos. Pero no dejar de seguir picando la piedra en ese camino. Muy bien. A ver, siguiente consulta. ¿Hay alguna pregunta? A ver, Guillermo Civeta, del Polo Tecnológico Rosario, ¿no? A ver. ¿Cómo gestionan la vinculación entre universidades, centros de investigación y empresas? Es una pregunta muy importante y esto trasciende el tema del parque tecnológico. El tema de vinculación universidad-empresa ha sido siempre el talón de Aquiles histórico, ¿no? Histórico totalmente al día de hoy. Los casos de éxito que hemos tenido han sido precisamente por los gestores. Fíjense, están los actores, está la gente en la fiesta, necesitas un DJ que empiece a empujar a la gente a hacerlo. Entonces, la vinculación en sí puede tener un plan, el decir, a ver, dame el mapa de tus necesidades, empresa, y yo voy a tratar de buscar quién puede satisfacerlas, o incluso te voy a mostrar lo que la universidad tiene y tal vez se te ocurra algo que ni se te había ocurrido. Por eso precisamente la cercanía, ¿no? El que alguien vea que esto es lo que está haciendo otra empresa que dice, oye, eso a mí ni se me había ocurrido, voy a acudir. Pero necesita alguien que los esté empujando. No es natural, y especialmente en América Latina, a diferencia, por ejemplo, en Silicon Valley, el networking es normal. Todo el mundo va y mete las narices, quiere ver que aprende. Nosotros todavía estamos muy encerrados. Entonces, es fundamental que tengas estos gestores, y los gestores son hasta babysitters, niñeras, de cuidar, de decir, a ver, tenemos dos empresas en vinculación. Alguien que todos los días les esté golpeando la puerta y que les diga, cuéntame tus problemas hoy para saber si puedo solucionarlos con mi universidad. Esta persona debe tener esa misma capacidad de golpear la puerta en la empresa y golpear la puerta en su universidad, que a veces es más difícil, de decir, oye, tengo una empresa aquí que tiene un problema con unos materiales que no le funcionan y sé que tú y tu grupo de investigadores tiene algo muy interesante. Por favor, ayúdanos. La primera respuesta que va a decir, ¿yo? No, por favor. Así es. Entonces, esta persona debe tener suficiente capacidad de decir, sí, mira, te propongo un modelo económico muy interesante para vincularlos a los dos. Así es. El problema es que no hay mucha gente capacitada para eso, ¿no? O sea, no lo hacen. Perdón. Marce Vega, de Red GTEC, nos comenta que acá existe la red de gestores tecnológicos. Nosotros también tenemos un programa de gestores tecnológicos que hemos lanzado recientemente y consulta. Allá en México, ¿existe alguna red de este tipo de gestores tecnológicos? No, no funcionamos muy bien aquí en redes de colaboraciones, la verdad. Por ejemplo, ahorita los parques tecnológicos ya no tienen la vigencia de hace unos 10 años, ¿no? Hay una migración del modelo hacia distritos de innovación. Esa es la Hacia realidad. Distrito Los de parques Innovación. tecnológicos ya están en un momento de madurez
Y el modelo, como digo, explotó en los 90s, pero ahorita los parques están tirando paredes, se están volviendo, ya están embebidos. El concepto del parque está embebido en la comunidad. Ya no tienes a veces que construir algo, reconvertir la comunidad. Sí, ahí ya tienes restaurantes, edificios bonitos para empresas, la cercanía de un campus. Pero México intentó tener una red de parques y no funcionó. Yo creo que en Latinoamérica a veces pasa eso, ¿no? Hacemos muchas ceremonias, se firman, nos juntamos 2, 3 veces y al final de 2, 3 años la gente empieza a mandar al delegado del delegado del delegado y ya no se hace nada. Eso es lo que ocurrió. Relacionada a una red que más o menos ha funcionado es la de oficinas de transferencia de tecnología, ¿no? Donde se han compartido prácticas y cosas así. Pero no, lamentablemente no han podido haber esfuerzos como el que tienen aquí, los felicito, ¿no? Porque ahí sí se intercambian experiencias, sobre todo se inspiran, y también ayuda a ver quién está haciendo bien las cosas y quién mal. No tenemos una red así. Bueno, Andrea Musante, del municipio de Ituzaingó, nos comenta, tenemos convenios de colaboración con la Universidad de Moreno, de Hurlingham, Abierta Interamericana, con el IRAM, Ingenieros Sin Fronteras y otros. Nosotros golpeamos las puertas de las empresas para conectarlas con las universidades a través del polo tecnológico. Esta necesidad, ¿no?, de articular un poco también desde los municipios, en nuestro caso, el Estado tiene un rol central para el desarrollo y la integración de estos clústeres productivos y polos tecnológicos, ¿no? Pero en el caso de ustedes, el modelo es distinto porque no cuentan con un apoyo específico del Estado federal o los estados provinciales o municipales, ¿no? Es correcto. Una época recibimos, el gobierno tuvo durante especialmente los 2007, 2008 en México, sí hubo un programa del gobierno que coadyuvaba la construcción de incubadoras y parques. Y sí nos beneficiamos algo. Por ejemplo, de nuestros edificios que llegamos a tener una tercera parte podía financiarlos el gobierno. Pero era otra época de otro gobierno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no hay ese apoyo. Pero esto tendría que ver también con la madurez del propio sistema de parques tecnológicos que ustedes alcanzaron. En nuestro caso, estamos, bueno, apuntalando. Sí, es importante. Por ejemplo, yo les decía, el surgimiento del boom de parques en España fue porque vino fondos de la Comunidad Europea a construir muchos parques, ¿no? En Barcelona, etcétera, fue porque vinieron esos fondos. Porque son parques grandes todos, y son parques de muchos millones de euros, que así nomás no los va a tener el gobierno, ¿no? No los tenía tampoco el gobierno español, sino fue una transferencia de la Unión Europea. Hay otra cosa con el tema de polos, parques, que yo felicito a cualquier instancia de gobierno que lo hace. ¿Saben por qué? Y esta es la realidad. Hablar de polos de innovación no compra votos. Y lo estoy diciendo en una terminología así que suena fea. No es popular. O sea, un gobierno que dice, estamos haciendo polos, mucha gente dice, ¿y eso qué se come? O sea, ¿para qué me sirve a mí? Yo quiero que hagas programas de desarrollo aquí donde me des dinero para que vaya a comprar algo, pan, ¿no? Estos son conceptos que no tienen que ver con un corto plazo, sino con un largo plazo. Entonces, los gobiernos que realmente quieran hacer esto, es que tienen una visión muy importante, ¿no? No son proyectos muy populares. Es más, ni siquiera dentro de la universidad o dentro de la misma empresa, es tan fácil de digerir. Señor director de la empresa, ¿por qué no nos permite llevar una de las unidades de trabajo a este parque de aquí? Para poder hacer investigación y vinculación con otras empresas que están incubando. Nos vamos 10 personas, ahí nos dan un espacio y traemos innovación. El director va a decir, ¿qué? O sea, no me molestes, ¿no? O sea, ve a hacer eso a otro lado. O si quieres los domingos en el garaje de tu casa puedes hacerlo. Pero esta empresa no va a hacer eso. Entonces, y en las mismas universidades, poco es fácil. Y en el gobierno tampoco, ¿no? Habiendo tantas necesidades. Pero esto es lo que necesita sembrar para cosechar en 10 años más realmente una mejor economía, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que este tipo de proyectos, el nombre que le pongan, son los que construyen nación en un futuro, ¿no? Bueno. José Manuel, creo que estamos sobre tu horario de cierre, no te queremos quitar más tiempo. Teníamos una última pregunta ahí de Alejandro Moreno, vamos que a es contestar secretario esa de última producción de la provincia de San Juan, que consulta si tienen métricas sobre la inversión realizada versus el retorno, ya que se han caído muchos de los parques iniciales, pero siguen invirtiendo. Sí, mira, no,
No tenemos ningún retorno a la inversión en términos económicos porque estaríamos cometiendo, vaya, sí los hemos hecho por ahí, pero no nos interesan porque al querer hacer eso estaríamos realmente tratando de ver si el proyecto fue rentable o no. Y un proyecto así no debe ser rentable en términos económicos, debe ser sostenible. ¿Sí? Debe permitir con una inversión inicial sostenido sin recibir fondos. Debe tener rentabilidad económica. Y tenemos un par de proyectos en los que medimos la aportación que tuvo ese proyecto al PIB de la región. Y es cierto, son 0.00% a veces, pero muy importantes, ¿no? Para que un proyecto de una escala que no es tan grande, con economía basada en alta tecnología, ya pueda aportar un poquito al PIB de una región, son palabras importantes. Entonces, es cierto que tuvimos proyectos que no funcionaron, pero tenemos otros que funcionaron estupendamente. Por eso creemos en el modelo. La lección de los que no funcionaron es precisamente eso, la decir, ya sé por qué funciona y ya sé por qué no funciona. Muy bien, José Manuel. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia. Estamos en contacto, te agradecemos mucho y también le agradecemos al auditorio que gentilmente quiere participar y impulsar este tipo de iniciativas que para nosotros son tan importantes para el desarrollo de nuestro entramado productivo. Así que, por favor, recuerden todos que el próximo viernes 3 de diciembre, a la misma hora, a las 11, tendremos el cuarto encuentro de este ciclo con la participación de Jueves. director de Desarrollo de Clúster de la Agencia Catalana para la Competitividad, Acció Catalunya, ¿sí? Así que, bueno, agradecerles a todos. Sí. Ahí en Barcelona está @22, ¿no? Y estoy seguro que les van a hablar. Para mí es uno de los modelos más inspiradores en lo que es realmente hacer desarrollo regional a través de esto, ¿no? Y ese es un modelo que lo conocimos cuando empezamos lo de parques y sí nos sirvió muchísimo de ver esto. Entonces aprovechen mucho esa experiencia, les va a encantar. La tendencia hacia el distrito tecnológico, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, me despido. Les agradezco y felicito nuevamente. Gracias. Ahí están mis contactos. Esteban los tiene en cualquier caso que alguien quiera. Nos pidieron si podíamos compartir la presentación en algún momento. Después se las voy a enviar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, José.